Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que el día de hoy vamos a hablar de una serie de noticias que nos van a timbrar a todos. Desde antemano se lo digo, nos van a timbrar porque vamos a pasar de ver el cinismo en su mayor expresión, como también vamos a sentir un poco de realidad. Vamos a quitarnos los zapatos y vamos a caminar sobre la grama. Vamos a sentir el césped en los pies. Porque nos va a tocar, señoras y señores, ponerle un poquito de sentido de realidad para mantener una convicción firme de que el cambio se va a producir en Venezuela. Necesitamos tocar piso para entender esto. Por eso te pido que te quedes hasta el final. Vamos a analizar una serie de cosas que dicen politólogos, que dicen medios de comunicación, que dicen periodistas sobre la nueva realidad de esta nueva etapa que viene para Venezuela. Antes de entrar en materia, me gustaría hacerte una pregunta, por favor, y quiero que me la respondas de la manera más sincera. ¿Tú crees que Edmundo González le había participado con anterioridad a María Corina Machado su decisión de irse al exilio? ¿Sí o no? ¿O tú crees que fue una decisión que tomó bajo presión a última hora y después de que tomó la decisión fue que se lo compartió María Corina? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Por la forma como se han dado las cosas, ¿qué creen ustedes? Detén un segundo el video y déjame tu comentario. Bien, vamos a entrar en materia porque hoy el tema, vuelvo y repito, es bastante crudo, interesante y pero muy real. La decisión de salir del país del presidente electo Edmundo González Urrutia tiene conmocionado al mundo y a la opinión pública. Algunos entienden la situación por la que se fue. Sabemos que la amenaza del régimen y la presión que tiene es impresionante. Él vivía aquí en Venezuela con su esposa y una de sus hijas. La otra de sus hijas vive en España. Sabemos que él duró varios días en la embajada, casi un mes durante la embajada, se hospedó en la embajada de los Países Bajos y durante una semana en la embajada del embajador español y en la residencia del embajador español. Allí fue donde empezaron la mediación supuestamente entre Zapatero, Pedro Sánchez, para tratar de convencer a Edmundo González que la mejor decisión era que se fuera para España, que aceptara el asilo político, que todavía no se lo han entregado, por cierto. Ya él introdujo los papeles, pero tienen que esperar la decisión del gobierno español. Esto, desde el punto de vista de la gran mayoría, representó un golpe duro para María Corina Machado y un golpe duro para la resistencia, ya que una semana antes su abogado, o el señor Haro, el doctor Haro, había dicho que Edmundo González no tenía planes de irse para ningún lado. Bueno, debe ser dura la presión. Sin embargo, lo que más sorprende al mundo fue el cinismo con el que sale Nicolás Maduro el día de ayer hablando de esta decisión del embajador Edmundo González. Quiero que ustedes escuchen a este cínico y se den cuenta de cómo opera el chavismo. Presten atención y ya volvemos. El país aplaude lo que ha sucedido. Y yo te puedo decir al embajador González Urrutia, en Madrid, le digo, mi respeto a su decisión, todo mi respeto a la decisión que usted ha tomado. Ya me tocó decirlo frente a alguien muy adversario de nuestro país, el presidente Joe Biden. Cuando el presidente Joe Biden hace unos meses dio un paso al costado por distintas razones personales, de salud, política, dije, respeto la decisión del presidente Joe Biden, la comprendo y la apoyo. Yo le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado y lo respeto y espero que le vaya bien
en su camino y en su nueva vida. Y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. En Venezuela va a reinar la paz por encima. Bien, ahí como lo escucharon, señoras y señores, ahí está Nicolás felicitando al embajador, el tipo cínico metido en el personaje de presidente que no insulta como insultaba antes cuando lo llamaba terrorista, viejo decrépito, fascista, criminal, gallo taparuco. Bueno, ahora está calmado, agradecido. Recuerda inclusive cuando también colaboró con Joe Biden, aunque no estaba de acuerdo, le afectó. O sea, el hombre se metió en su papel y las focas aplaudiendo como siempre. Todo esto es parte del show para ellos tratar de dar a entender de que tienen el control de la situación. La pregunta que yo me hago es, ¿realmente tienen el control? Ellos realmente creen que tienen el control, pero ¿será posible que tengan el control de verdad 100% sin que hayan áreas grises que no controlen? ¿Qué piensan ustedes? Porque cuando el régimen empieza a sacar todo este tipo de cosas donde tratan de anular la existencia de que hubo elecciones, porque ya se olvidaron del tema electoral. Ya Maduro ganó, ya ellos se lo creyeron, lo dijo el CNE, lo dijo el TCJ y lo dijeron algunos alamecates militares. Ya listo, se acabó. Reestructuró los ministerios, colocó a Diosdado Cabello el Mión del Furrial como vicepresidente de Paz y ministro de Interior y Justicia, ratifica a Padrino López como ministro de Defensa, algo que ya es inconstitucional, pero bueno, como ellos se pasan la Constitución por la chata, pues hacen lo que les da la gana. Pero entonces ya ellos entraron a una faceta de vivamos nuestro nuevo momento, olvidémonos de lo que pasó, Bueno, así va la cosa, olvidémonos de lo que pasó. Yo, sin embargo, recibí un electroshock anoche mientras veía a Fernando del Rincón, periodista, hermano, amigo, apreciado, venezolano, no solo porque te he casado con una venezolana, sino porque es un venezolano de cepa, es de esos venezolanos que sienten el dolor de nuestro país y que se ha puesto siempre en nuestros zapatos. Él me dio una dosis anoche de realidad, lo que me llevó a originar este video. ¿Qué pasará después? Por eso es que vamos a escuchar. Préstele mucha atención y esto tómenlo ustedes como una especie de quimioterapia que se necesita para sacar de nosotros el tumor de la duda y el tumor de la desesperanza. Estas palabras del toque de la realidad, yo lo represento metafóricamente como cuando tú vas a un parque y te quitas los zapatos, te quitas las medias y caminas sobre el césped. Algo muy relajante para el cuerpo, algo que necesitamos nosotros muchas veces en nuestra vida, sentir como las fibras de la grama y del césped acarician la planta de nuestros pies, quitan el estrés. Así que pongámosle ese sentido de realidad. Quizás no te guste la sinceridad con la que habla Fernando del Rincón, pero es necesario que prestes mucha atención porque a mí me sirvió, porque después de esto viene lo que les voy a compartir a continuación. Así que préstenle mucha atención. Estamos de vuelta y la situación en Venezuela se ha complicado. Nada, tengo que decírselo, nada que no le haya pronosticado. Nada que no le haya dicho desde la misma noche del 28 de julio. ¿Recuerda usted cuando le dije, esto que está ocurriendo va a hacer que judicialicen el tema y que vayan por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado? Y así es, y así fue, hasta este momento en el que ya Edmundo González Urrutia está fuera del país, está en España, usted ya sabe todos los pormenores, si no ahora se los voy a dar, pero bueno, el caso es que ya no está en Venezuela. Este es el déjà vu de muchos otros casos, como cuáles, el de Leopoldo López, el del alcalde Ledesma, el de Juan Guaidó.
Una de las preguntas que en su momento le hacía María Corina Machado: ¿cuál es la garantía de que esto no será de nueva cuenta un momento de inspiración, de esperanza y de euforia para los venezolanos, para después volver a caer fuertemente desde allá arriba, desde esa esperanza, a donde en algún momento cayeron con quien fue reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, Juan Guaidó? O como cuando se llamó a las calles en ese movimiento masivo de Leopoldo López, o como cuando se buscó el triunfo de Enrique Capriles. Es una repetición constante, es difícil de aceptar, difícil decirlo, pero ese es nuestro trabajo. Se repite el mismo esquema y el mismo patrón. Se empieza a ver exactamente la misma historia ya repetida en el pasado, ahora en el caso de Edmundo González Urrutia. Más allá de eso, confirmado o no, pero se presume, y desde el régimen así lo aseveran, que ni siquiera se había anticipado esta decisión de Edmundo González Urrutia a los propios integrantes de la oposición. Entiéndase que María Corina Machado ni siquiera ella misma sabía que Edmundo González iba a terminar saliendo del país. Que se hable de tener dos frentes, uno en el país con María Corina Machado y otro en el extranjero con la comunidad internacional con Edmundo González, es en realidad una forma de tratar de mantener la esperanza, el empuje y el positivismo sobre que en enero Edmundo González Urrutia será juramentado como presidente. La realidad es otra. A nadie más le conviene lo que ha ocurrido el día de hoy. Bueno, no el día de hoy, lo que está ocurriendo el día de hoy, porque todavía se está en trámite precisamente para ese asilo. A nadie más le conviene, a nadie más le beneficia enormemente que al régimen. A nadie más. Se lo han quitado de encima. Edmundo González Urrutia ya no está en el país, ya está fuera. Ese que reconocen o señalan como presidente electo países como Estados Unidos, la misma Unión Europea. Pero está fuera del país. Lo hizo de nueva cuenta la Fiscalía del régimen, Tarek William Saab, con las acusaciones en contra de Edmundo González Urrutia. Ya no está. Que si España lo hizo, el gobierno español lo hizo para ayudar a Edmundo González, o si lo hizo para ayudar al régimen, es una gran pregunta, es una maravillosa pregunta. Porque Edmundo González Urrutia no llega a España siendo reconocido como el presidente electo. No. El gobierno del presidente Sánchez no lo reconoce como el presidente electo. Tampoco reconocen el triunfo de Maduro, pero tampoco reconocen el triunfo de Edmundo González Urrutia. Así que llega como que, pues, en el mejor de los casos, como un líder de la oposición o como ex candidato a la presidencia. Así que llega a España, pero no llega como lo hubiese recibido un país como Estados Unidos, como el presidente electo. Esto para muchos ya le quita peso y legitimidad precisamente a Edmundo González Urrutia y su virtual triunfo. Y sí, a final de cuentas uno se pregunta, ¿y entonces a quién buscaron ayudar? Y perdón que lo ponga en duda, pero no queda claro aún. ¿Buscaron ayudar a Edmundo González o buscaron ayudar al régimen de Maduro? Porque ahora solamente queda María Corina Machado. Y esto, por más que me diga la oposición, es un golpe, tremendo golpe para la oposición. Y de confirmarse que en efecto ni siquiera Edmundo González Urrutia se lo había comunicado a la propia María Corina Machado, a los integrantes de esa oposición y de ese movimiento, hasta el final, pues peor aún. ¿Qué hacer ahora? ¿Hacia dónde ir? ¿Hay una nueva ruta? ¿O la que está hoy en riesgo y sola en Venezuela es María Corina Machado? Cuando le digo sola, ¿a qué me refiero? A que ya no está la figura principal que la acompañara. Porque hay otros opositores que están ahí y la están apoyando y la apoyarán, y la comunidad internacional también. Pero es el interior, esa dualidad que existía, María Corina Machado y Edmundo González, se ha roto.
se ha roto. Edmundo González en un comunicado reconoce precisamente el trabajo de María Corina Machado, el esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero también este comunicado de Edmundo González es, y le voy a decir, pues muy ambiguo. Muy ambiguo. ¿En qué sentido es ambiguo? Él no habla de que regresará para tomar posesión, en ningún momento lo dice. Él simple y sencillamente en este tono tibio que le caracterizara, aunque muchos no quisieran reconocerlo, de nueva cuenta habla de valores democráticos, de paz y libertad, habla de que ha tomado la decisión pensando en Venezuela, que es enemigo del resentimiento, que solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país, y en ello seguiré comprometido. La gran pregunta, señor González Urrutia, es: ¿la realización de la voluntad popular es precisamente lo que aquí se ha estado peleando, demandando y denunciando, y no ha sido respetada? Y si no lograron hacerlo a través del voto, ¿cómo plantea usted como diplomático esa realización de la voluntad popular cuando ha sido forzado precisamente por este régimen a salir del país? Entenderlos desde el punto de vista personal, aunque dice Edmundo González, yo no lo hice por una decisión personal en términos de intereses, pues sí, hay que entenderlo también. Es un hombre de 75 años que está en riesgo de ser asesinado, de ser llevado a prisión. Su esposa corre la misma suerte. Pues sí, se entiende, señor Urrutia, se entiende desde ahí, entiende cualquiera que se haya ido del país. Y nadie, se los digo, nadie debería criticarlo, a menos que ustedes se atrevan a hacer lo mismo. Bien, yo creo que más claro no canta el gallo. Más claro no canta el gallo. Él toca una serie de puntos y de realidades impresionantes. La primera, el hecho de que María Corina Machado no estaba al tanto de que Edmundo González había aceptado el exilio. Eso lo ve él como un golpe bajo, un golpe de rastrero, un golpe... Porque, bueno, repito, una semana antes su abogado dice, no, Edmundo no va para ningún lado. Él está convencido en que la lucha es aquí, quedándose aquí. Sabemos que hubo chantaje del régimen, sabemos que hubo presión, sabemos que hubo... Pero que María Corina no lo sabía a tiempo, porque eso se le vio precisamente en la cara, en el video que transmitió María Corina. Es algo que ella no pudo ocultar en su faz, en su rostro, cuando habla de que obviamente, bueno, el mundo tenía que irse, porque lo mismo pasa con Juan Pablo Guanipa cuando justifica, ¿no? Pues un señor mayor de 75 años tenía que irse, tenía que salvar su vida, etcétera, etcétera. Sabemos que estamos ante un régimen represor, pero ellos no se lo esperaban. Ellos no se lo esperaban. Segundo, ¿por qué escoge irse para España, que no lo reconoce como presidente electo, sino como un ex candidato opositor? Ante eso quiero ampliar la noticia, y es que precisamente el diario ABC de España sacó un artículo donde, después de que Edmundo ya está allá, un día antes Pedro Sánchez lo llama héroe, cosa que nosotros aplaudimos, y nosotros vamos a acompañar al héroe venezolano Edmundo González y no lo vamos a dejar solo. Yo pregunto, ¿eso era parte de la prerrogativa para lavarle el cerebro a Edmundo González y que aceptara irse para ayudar a Nicolás Maduro? Porque aquí quien salió beneficiado de todo esto no fue Edmundo González. ¿Que nosotros podemos utilizar esto a favor? Sí. ¿Que nosotros podemos utilizar el hecho de que Edmundo González ahora en libertad puede ir a la Corte Penal Internacional, puede reunirse con los europarlamentarios, puede ir a Estados Unidos, puede ir a Canadá, bueno, ¿qué lo puede hacer? Y ahora puede hacer un segundo frente internacional, moverse con Antonio Ledesma para un lado y para el otro, y bueno, jugar posición. Pero realmente, la pregunta de las 64.008 es por qué aceptó precisamente el hospedaje de España cuando el mismo presidente de República Dominicana y de Panamá, que ya lo reconocieron como presidente electo de Venezuela, él no aceptó irse para allá, ni para Panamá, ni para República Dominicana con Luis Abinader.
que Luis Abinader le entró de frente al régimen de Maduro. Entonces, ahora, ¿qué dice el diario ABC de España? Dice lo siguiente, presten atención. Con Edmundo González ya establecido en España, donde pronto se le va a conceder el asilo como perseguido político por el régimen venezolano de Nicolás Maduro, reconocido de héroe, que así lo tildó el sábado Pedro Sánchez, la oposición pedirá este martes al gobierno ir más allá en el Congreso. El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley para reconocerlo como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, de las que el chavismo sigue sin publicar las actas pese a la exigencia de la comunidad internacional. El reconocimiento se opone tajantemente al socio de coalición del PSOE, Sumar, como puso este lunes de manifiesto el portavoz de esa formación, el ministro de Cultura Ernest Urtasun. La concesión de asilo aquí en España no supone reconocerlo como presidente, que es lo que nos propone el Partido Popular. Eso ya se hizo con Juan Guaidó y fue un fracaso. Algo reconocido incluso por los que impulsaron esta vía, aseguró Urtasun durante la rueda de prensa semanal que ofrece como portavoz de su formación política. Una comparecencia en la que admitió que no se puede reconocer un proceso que no está validado internacionalmente, donde no se han publicado las actas y en la que evitó referirse a Venezuela como una dictadura, a una pregunta concreta sobre el particular, limitándose a expresar de que no comparten la represión que se produce en Venezuela. Lo hemos dicho muchas veces, sentenció. En lo que Sánchez y el socio minoritario de la coalición del gobierno están perfectamente alineados e dicen arremeter contra el PP, al que Urtasun acusó de mantener una postura totalmente irresponsable por pedirle al Ejecutivo, dijo el titular de la Cultura, una cosa y su contraria, crítica parecida a la que volvió a pronunciar el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez, que se prodigó en una entrevista desde China, donde acompaña al jefe del Ejecutivo en su visita oficial. En Onda Cero, el jefe de la diplomacia dejó claro que la posición de España sigue siendo la misma con Edmundo González en Caracas o en Madrid. No vamos a reconocer la supuesta victoria de Nicolás Maduro. Queremos que se entreguen las actas. Una línea roja absoluta para nosotros y que nos ha guiado para conceder asilo es proteger los derechos políticos y la integridad física de los líderes políticos, informa Angie Calero. La propuesta tiene asegurados 172 apoyos en manos del PNV, crítico con Maduro, pero distanciado de Feijóo. En definitiva, como evidencia la palabra de Álvarez, el gobierno de Sánchez no irá más allá del acogimiento del asilo incluido para Edmundo González, algo para lo que se escudan en que ningún otro país de la Unión Europea ha dado el paso del reconocimiento, a diferencia de lo ocurrido hace un lustro con Juan Guaidó, del que participó incluso el Ejecutivo español. El PP, en la exposición de motivos de la PNL, que se vota este miércoles en la Cámara Baja, considera que la comunidad internacional tiene la obligación política y moral de reconocer a Edmundo González como presidente electo y legítimo de Venezuela. Algo que para los de Alberto Núñez Feijóo atañe de manera especial al gobierno de España, pero el liderazgo que debería ejercer como bisagra entre Europa y la comunidad iberoamericana por los vínculos de España con país de acogida de cientos de miles de exiliados de la dictadura chavista y por nuestro debido compromiso con la democracia y su defensa, exponen los populares. El Congreso de Diputados debatirá este martes esa PNL del PP, una iniciativa no vinculante, pero que emite una exigencia al Parlamento del Gobierno con el que buscan que se reconozca a Edmundo González como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. La iniciativa saldrá o decaerá por la mínima, salvo por el PSOE, como ha hecho ya otras veces esta legislatura, que se decantan por aceptar un texto de la oposición para evitar encajar en una derrota parlamentaria. Esta vez parece difícil porque, por la posición de Exteriores, no invitan a pensar que el Ejecutivo esté por la labor de dar el paso. En otras palabras, y para resumir toda esta noticia, lo que te quiero decir es que Pedro Sánchez dijo
que él no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro, pero en pocas palabras tampoco reconoce el triunfo de Edmundo González. Él, hasta que no vea las actas del CNE, no las que subió la oposición a la plataforma, hasta que él no vea las actas que entregue el CNE, él no va a decir nada. Y él no va a aceptar en ningún momento a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Y eso es algo que precisamente toca Fernando del Rincón. ¿Por qué razón? ¿Solo porque su otra hija vive en España? ¿Qué elemento utilizaron para sacarlo hasta España? ¿Por qué no se fue a los Estados Unidos? ¿Por qué no se fue a República Dominicana? ¿Por qué no se fue a Perú? Que Perú fue el primer país que lo reconoció como presidente. ¿Por qué no se fue a Argentina? Que Milei lo reconoció como presidente. ¿Por qué razón no se fue a ninguno de los 9 países latinoamericanos que lo reconocieron ya como presidente? ¿Por qué se va a España, donde no lo reconocen como presidente, donde no reconocen inclusive el triunfo electoral del 28 de julio? Eso da mucho que pensar. A mí me partió la cabeza anoche yo escuchando a Fernando del Rincón esto. Pero por eso digo, esto no me tiene que achicopalar, al contrario, tenemos que aprender a ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Por eso, precisamente, estoy haciendo este video el día de hoy. Dentro de esas cosas, empecé a investigar. ¿Y qué rol va a asumir Edmundo González en la nueva etapa tras salir de Venezuela y exiliarse en España? Empecé a investigar y aparecen opiniones de varias personas. Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición como lo considera ahora España. Qué ridículo, ¿verdad? Qué retroceso. No el presidente electo, sino candidato de la oposición como lo considera España, decidió exiliarse de Caracas a España para proteger a su familia y para que cambien las cosas, así lo dijo en el documento, y se construya una nueva etapa en la política de su país. González Urrutia, de 75 años, quien llegó el pasado domingo a la capital española para asilarse, explicó que se desterró pensando en el futuro de su país. No debe ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento, advirtiendo que su compromiso no se basa en una ambición personal. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una nueva etapa para Venezuela, indicó en un comunicado que fue divulgado este lunes y que yo se lo compartí. Viajó la noche del sábado a España junto a su esposa Mercedes, pero dejó en Caracas a una de sus hijas, a sus nietos y a su yerno, de acuerdo con el diario venezolano Tal Cual. Se exilió tras permanecer refugiado primero en la Embajada de Países Bajos en Caracas por más de un mes, en medio de acusaciones políticas y penales en su contra por parte del fiscal general y de los jerarcas del chavismo. Este lunes, María Corina Machado, dirigente opositor del Movimiento 20 Venezuela, considerada la gran movilizadora del antichavismo para las elecciones presidenciales, aseguró que la salida de González Urrutia no cambia absolutamente nada en sus estrategias y garantizó que el presidente electo se juramentará el 10 de enero del 2025. La Plataforma Unitaria Democrática denunció la persecución e intimidación brutal del gobierno contra González Urrutia y su familia, acotando que seguirían trabajando coordinadamente para lograr que la verdad se imponga y que seguramente como jefe de Estado en enero. Desde España, sin embargo, el ex candidato opositor no hizo la misma promesa. Y eso es algo que enfocó Fernando del Rincón. La declaración de Edmundo González no es la declaración de un presidente electo, es la declaración tibia, y eso se notó en el escrito. En cambio, calificó como su exilio como un gesto que se esperaba que fuese correspondido. No aportó más detalles al respecto y afirmó que su gran prioridad es la liberación de quienes lo apoyaron. Según la ONG Foro Penal, el gobierno venezolano tiene arrestado a más de 1.600 personas después de la elección presidencial, aunque las cifras oficiales hablan de 2.400 detenidos. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país, y en ello seguiré comprometido. Ahí es donde pregunta precisamente Fernando del Rincón: ¿cómo se va a realizar la voluntad popular si no respetaron el voto? ¿Cómo vamos a obligar a un gobierno? Ahí es donde entro yo. Y yo creo que aquí definitivamente, como siempre yo lo he dicho,
para que le duela más de uno, yo creo que la única manera es plomo parejo, paz, paz, paz. Se acabó esta vaina. Muerto el perro, acabó la rabia. Así de sencillo. Aquí no hay para dónde mirar. Eric Prince dijo 16 de septiembre, día sorpresa. El contador va hacia atrás. Usted mira la página web y el contador va hacia atrás. Ya casi Venezuela.com, 6 días, 8 horas, 29 minutos, 35 segundos. Publicidad, dicen algunos. Bueno, publicidad. Piensen lo que quieran. Yo quiero tener convicción de que algo va a pasar. Te quiero tener. Mi gente está lista. Estamos listos. Esperando nada más que nos toque lo que nos toque. ¿Bien? No pasó nada, me equivoqué. Bueno, si al final esta vaina sigue como pues me voy del país y acabó el problema. Porque de verdad yo ya no voy a lidiar con gente que trato de ayudar cada vez más y de repente me caen encima. Y usted, que todo el tiempo llenando esperanzas. Yo tengo esperanza porque yo vivo en Venezuela. Yo estoy aquí. Yo no estoy en Estados Unidos. Yo puedo estar en Estados Unidos. Yo puedo estar disfrutando de Estados Unidos. Yo tengo mi visa indefinida. Yo fui profesor en Estados Unidos. Tengo trabajos que me esperan en Estados Unidos. Pero yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque amo mi país. Y hablo desde mis entrañas. Yo no tengo que irme por el Darién. Yo me voy a Cúcuta, al aeropuerto internacional, al aeropuerto de Cúcuta, y desde ahí agarro hasta El Dorado en Bogotá, y de Bogotá derechito a Miami. No necesito para que algunos vengan a insultarme que yo vendo potes de humo. A mí no me interesa vender potes de humo. Yo sigo creyendo en la causa y quiero ver a mi país libre. Una de las preguntas que se hizo allí uno de los analistas es: ¿esto es símbolo de prudencia o que se bajó del tren? El contenido del primer mensaje de González Urrutia fue enseguida objeto de interés de muchos analistas políticos, especialmente en las redes sociales. Algunos lo interpretaron como una claudicación, alegando que no se correspondía con sus previos clamores de triunfo electoral opositor. Politólogos como Leandro Rodríguez Linares considera que su tono es estratégico, es diplomático y que no descarta ningún escenario para el reclamo opositor de que ganó la elección de julio. Sus primeras palabras son muy parcas, serias, aunque no hayan sido un escrito contundente. Deja entrever que su exilio es una situación más dentro de las graves situaciones contra la democracia y la verdad. La lucha no cesa, se modifica, así comentó el politólogo Leandro Rodríguez al portal La Voz de América. No creo que esté claudicando para nada. La política venezolana es muy efervescente, con objetivos bien claros, y el liderazgo que terminó de derrotar al régimen en su zona de confort en lo electoral es de María Corina Machado, quien se mantiene al frente de la oposición dentro del país. Y eso yo lo digo, entiendan, Edmundo González, era un fin para un medio. Nuestro objetivo era María Corina, no la dejaron participar. Metió a Corina Lloris, no la dejaron participar. Metimos a 2 candidatos, se escogió a uno que el régimen permitió que se inscribiera. Logramos inscribir 2 candidatos, se escogió uno, Edmundo González. Se llegó al acuerdo, se hicieron las prerrogativas, la exigencia, se aprobó, el régimen lo aprobó porque nadie lo conocía, porque iba a ser fácil de manipular, se lanzó. La gente salió a votar. Recuerden, el voto no fue por Edmundo González. La gente salió a votar por la propuesta de María Corina. María Corina dijo, es él. Voten por él y votan por mí. Y eso fue lo que fuimos a hacer el 28 de julio. ¿Claudicó? Bueno, si él se hace a un lado, quien nosotros seguimos es María Corina. Por eso en la miniatura he colocado la foto de María Corina con la banda presidencial. Si el 10 de enero retorna al mundo y asume la presidencia, fantástico. Si él no hace su trabajo en el exterior, si decide claudicar y dejar todo y dar la toalla, pues esto no se para. María Corina sigue en la lucha. María Corina sigue en la lucha. No sé si todavía ustedes no han entendido que realmente aquí el motor se llama María Corina Machado. Y quien está todavía en Venezuela llevando la batuta es María Corina Machado. Aparentemente sola, dice Fernando del Rincón, aunque no está sola. Ella cuenta con Juan Pablo Guanipa, ella cuenta con Delsa Solórzano, ella cuenta con César Pérez Vivas, ella cuenta con una gran cantidad de políticos que la apoyan, políticos que han estado a su lado y que van a seguir ahí.
El contenido del mensaje podría dar pista de que el candidato se baja de la primera línea de batalla y de la responsabilidad directa de defensa de la votación. Interpreta por su parte el politólogo y director de la firma consultora Poder y Estrategia Ricardo Ríos. Ríos destaca, por ejemplo, que el ex candidato habló en pasado cuando se refirió a las labores de Machado y de la Plataforma Unitaria Democrática en cuanto a la elección. Quiero reivindicar el trabajo y el esfuerzo de María Corina Machado, quien lideró este proceso electoral, y de la Plataforma Unitaria por su trabajo y empeño, manifestó el ex abanderado presidencial de la oposición en el último párrafo de su escrito de este lunes. El politólogo Ríos estima que la conversación de González Urrutia está dejando en claro de que se trata de otra etapa, añadiendo que quizás mientras más pronto lo entienda el país y menos se edulcore, sea mejor para construir la viabilidad política de un cambio. Su exilio no es el fin del juego, pero es un revés, y se confirma con sus primeras líneas. Dice, según el experto, la oposición necesita no solo de una figura en esta fase, sino de una instancia de liderazgo colectivo unificado. La noche de este lunes, Maduro dijo que no revelaría detalles del exilio de González Urrutia por considerarlo un secreto de Estado. Hemos ganado, y cuando digo hemos ganado es que ha ganado la paz del país, expresó, deseándole bien al ex candidato opositor en su nueva vida en España. Ahí lo escucharon ustedes a Maduro. Quiero que les vaya bien. Falta decirle, le voy a mandar la tarjetica de Navidad. Eduardo Valero, otro politólogo y director de Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, coincide tanto con Ríos y con Rodríguez Linares en cuanto a que el exilio de González Urrutia fue humanamente correcto, tomando en cuenta su edad, su salud, la persecución, la formación que tiene como diplomático, más que como actor político per se. Considera que el gobierno venezolano ganó comunicacionalmente la narrativa sobre el exilio de González Urrutia al ser el primero en anunciarlo. La estrategia era desmoralizar. En estas primeras 12 horas la reacción nacional fue: me sentí mal y me sentí desmotivado. Valero estima que el activista político de González Urrutia corre el riesgo de erosionarse en el destierro. Si decide ser mucho más activo, se convertirá en referencia. Apunta advirtiendo que no conoce de ningún gobierno en el exilio que sea exitoso. Rodríguez Linares, por su parte, comparte que el ex candidato puede convertirse ahora en una clave internacional antes de enero, si él elige defender su votación dinámica y directamente con los actores fundamentales de los gobiernos tanto de Europa como de América. Y ese es el punto donde yo quiero llegar. Si Edmundo González hace su papel a nivel internacional, vamos a tener un vaso medio lleno y estaríamos haciendo precisamente lo que corresponde. Pero nosotros no podemos sentarnos a llorar que sí, fue un golpe bajo, sí, porque el deber ser es, si él había tomado esta decisión, él tenía que haberlo compartido primero con María Corina y segundo con el país. No dejar que fuese el régimen el que dijera nosotros ayudamos a que se escapara Edmundo González porque nosotros somos muy buenos y caritativos y decidimos que el embajador Edmundo González fuera a acompañar a su hija en España y hacer su vida allá en España junto con su esposa. Quien quedó en este momento y hay que hablarlo con la sinceridad del caso, quien quedó como vencedor en este round, aunque la pelea no ha terminado, fue el régimen. El régimen fue el que anuncia con bombos y platillos. Nosotros dimos permiso para que se fuera. O sea, no somos los malos de la película. Y ahora ya no lo tratan de taparuco, ni de viejo, no, decrépito, no. Ahora es el embajador Edmundo González al que yo felicito y le deseo la mejor vida. O sea, qué cinismo de Nicolás. Ahora, ¿qué viene? Es la pregunta. ¿Ahora qué viene? El diario El Tiempo de Colombia tiene su análisis. Quiero compartirlo con ustedes. La líder opositora María Corina Machado asegura que la salida del candidato a España no cambia para nada la lucha. Yo también creo eso. Analistas creen que esto es una prueba de fuego para el ambiente político venezolano. Venezuela entró en una nueva etapa de su crisis política con el exilio del opositor Edmundo González Urrutia tras la salida del país rumbo hacia España. Aún no están claros los detalles de cómo se coordinó su asilo.
En el ambiente persisten muchas dudas e interrogantes, en especial si fue una operación de la que tenía conocimiento María Corina Machado o si fue realizada a sus espaldas. La dirigencia opositora se ha justificado la partida alegando que su vida estaba en riesgo y que desde Madrid podrá continuar trabajando por la democracia. Lo que sí está claro, al menos por el momento, es que María Corina Machado no piensa exiliarse. Yo he decidido permanecer en Venezuela y acompañar la lucha desde aquí, mientras él lo hace desde afuera, dijo este lunes la líder opositora en una declaración virtual a los periodistas. El diario El Tiempo le preguntó a María Corina Machado si tenía conocimiento de los planes de González Urrutia de abandonar el país y cómo se iba a ejecutar la toma de posesión el 10 de enero, pero la opositora prefirió no contestar esas preguntas. González Urrutia sorprendió la mañana de este lunes con un comunicado que para muchos analistas, además de ser un discurso escueto, se podría interpretar como desalentador e incluso como una especie de despedida de la causa democrática. A diferencia de otros textos, solo firmó como Edmundo González Urrutia, sin el calificativo de presidente electo. Y eso también llamó mucho la atención. El hecho de que la haya firmado como Edmundo González Urrutia y no como presidente electo. Definitivamente, vuelvo y repito, esto no tiene por qué achicopalar. No nos tiene por qué achicopalar. Tengamos fe, Venezuela. Tengamos fe. Les estoy poniendo para que pisen la grama, para que recobren energías de la tierra, para que liberen el estrés, para que saquemos el tumor de la duda y de la desesperanza. Venezuela puede y va a salir de esto. El principal motor está en nuestro país. Vuelvo y lo repito. Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestros destinos como país no deben ser el de un conflicto de dolor y de sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en toda la familia venezolana. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela, escribió González en el comunicado publicado en sus redes sociales. También agradeció y reivindicó el trabajo de María Corina Machado, quien lideró el proceso electoral. Así se lee en el texto. Para el politólogo Pablo Andrés Quintero, sin duda el exilio de González representa un duro golpe para la propuesta opositora. Estando en el exilio va a ser mucho más difícil materializar la propuesta de la juramentación del 10 de enero. Quien gana en esto es el gobierno, pues fortalece su posición interna, asumiendo el costo político de tener en el exilio a un ex candidato presidencial, dijo Andrés Quintero, en declaraciones a La Voz de América. Luis Vicente León, director de la firma Data Analysis, dijo que la decisión de González fue una decisión personal y tiene que ver con muchas variables que incluyen su propia seguridad personal y familiar, por lo que es un absurdo criticar a Edmundo González Urrutia, quien por cierto nunca pidió a nadie que se inmolara ni que luchara violentamente en su nombre. Vicente León también considera que el régimen de Maduro tomó una decisión inteligente entregando al Placet para su salida del país, pues mantener a González asilado en una embajada o preso en Venezuela solo agravaría las maltrechas relaciones internacionales del país y haría más difícil el regreso a la búsqueda de una solución negociada a la crisis política y económica, dijo el analista. En las declaraciones de este lunes, María Corina Machado tenía un semblante de molesta, pero para ella, su aliado ahora es que está en España, no cambia absolutamente nada. La urgencia se mantiene, la legitimidad se mantiene. Machado también agregó que el proceso y los detalles de la salida del mundo de Venezuela se van a conocer en su momento, porque nadie hoy tiene los detalles precisos de la complejidad de la operación que hubo detrás, que trascienden los actores locales. Muchos aspectos del mismo proceso le corresponden al mundo informar a los venezolanos. No me corresponde a mí, dijo la opositora. O sea, imagínese la cantidad de extorsión que utilizó el régimen. En medio de la declaración, María Corina Machado fue enfática y dijo que lo que le correspondía a ella era hablarle al país y que está en una nueva fase de lucha, que por supuesto incrementaba el riesgo de persecución contra ella. El politólogo Nick Merevans aseguró que lo importante en este momento es mantener cohesionada la unidad y seguir trabajando desde Venezuela por el cambio político. La preocupación por esta etapa del conflicto venezolano también es evidente en la comunidad internacional. Las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos consideran que esta medida de exilio forzado socava aún más cualquier posibilidad de diálogo en Venezuela.
especialmente cuando la oposición demostró con más de 24.000 actas que ganaron la elección con más de 7 millones de votos sobre 3 millones de votos de Nicolás Maduro. El presidente colombiano Gustavo Petro, junto a sus homólogos de México y Brasil, Andrés Manuel López Obrador y Luis Ignacio Lula da Silva, respectivamente, intentaron mediar en la crisis, pero no tuvieron ningún resultado. González viene a engrosar la lista de exiliados y asilados venezolanos, que incluyen periodistas políticos y defensores de derechos humanos. Juan Guaidó, Leopoldo López, Antonio Ledesma, Julio Borges, Dinora Figuera, Richard Blanco, Juan Pablo García, David Smolansky, Carlos Vecchio, Miguel Enrique Otero son solo algunos de los opositores que huyeron del país y que hoy están en el exilio. Bien, esto es, vuelvo repito, pelea y fuerza hasta el final. Pelea y fuerza hasta el final. Yo te voy a dejar las noticias hasta aquí para no extender este video, pero estén pendientes del siguiente, porque en el siguiente traigo una información también de la Corte Penal Internacional. Así que voy a dejar esta noticia hasta aquí. Hemos llegado al final. Quiero que, para que no te pierdas nada, siga mi canal de WhatsApp. El enlace está en la descripción o búscame en la pestaña de novedades como Filósofo777. Sígueme también en Telegram como Filósofo777 y en Instagram como Filósofo777USA. Un abrazo, rompecostillas. ¿Qué piensas de la situación? Respóndeme esta pregunta. ¿Qué piensas de la situación de lo que hemos planteado? ¿Despertaste? ¿Tienes ahora sí la fe de que vamos a cambiar? Déjame en la caja de comentarios. Un abrazo, rompecostillas. Los quiero mucho. Hasta la próxima.